Bien chicos, vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente a trigonometría. La palabra trigonometría deriva de los términos trigonos, que significa triángulo, y metrón, que significa medida. Su significado etimológico, por lo tanto, es medida de los triángulos. Otra definición que podemos encontrar es la que nos dice que la trigonometría es la parte de las matemáticas que estudia las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Esta es una definición un poco más formal, aunque todavía no entendemos del todo porque nos dice aquí una palabra que está, la palabra razones, que a lo mejor todavía no la entendemos. Vamos a explicar entonces qué es una razón, para poder entender entonces las razones trigonométricas, ¿sale? Bien, vamos a ver, una razón, en matemáticas por lo menos, es una comparación en forma de cociente o fracción entre dos cantidades de la misma especie. Imaginemos la siguiente situación. En un salón de clases yo le pregunto a dos alumnos cuánto dinero tienen. Y dos de ellos me responden, ¿no? Uno de ellos, Juan, me dice que tiene 20 pesos y Miguel que tiene 40 pesos. Una manera que acostumbramos para comparar estas cantidades es a través de una diferencia. Como lo expresan los dos enunciados que vamos a tener aquí a continuación, ¿no? Nos dice, Juan tiene 20 pesos menos que Miguel. Vean, aquí en el dibujo yo tengo la cantidad que tiene Juan, que son 20, y la cantidad que tiene Miguel, que son 40. La diferencia entre ambas cantidades es de 20 pesos, ¿sale? Ahora, ¿cómo expreso eso? Bueno, tengo dos maneras para expresarlo. Uno, diciendo la cantidad que tiene Juan, tomando como referencia la cantidad que tiene Miguel, o bien digo la cantidad de Miguel tomando como referencia la cantidad que tiene Juan. En el primer caso nos dice, Juan tiene 20 pesos menos que Miguel. Miguel es mi referencia, y yo digo que Juan tiene 20 menos que Miguel, ¿sí? Pero solo estamos expresando la diferencia entre las dos cantidades. En ningún momento digo cuánto tiene uno y cuánto tiene otro. Si solamente digo Juan tiene 20 pesos menos que Miguel, no digo cuánto tiene ni Miguel ni cuánto tiene Juan. Solo sé que Juan tiene 20 pesos menos que Miguel. En el momento en el que me digan cuánto tiene Miguel, por ejemplo, si me dicen Miguel tiene 80, yo en automático sé que Juan tiene 60. Si me dicen que Miguel tiene 90, pues yo sé que Juan tiene 70 porque Juan tiene 20 pesos menos que Miguel. ¿Sale? La otra manera que tenemos para expresar esta diferencia es ahora tomando como referencia Juan, y yo digo la cantidad que tiene Miguel tomando como referencia lo que tiene Juan. Bien, Miguel tiene 20 pesos más que Juan. Otra vez vuelvo a expresar la diferencia, solo que ahora Miguel tiene 20 pesos más que Juan. Vuelvo a expresar entonces la cantidad que tiene Miguel haciendo referencia a la cantidad que tiene Juan. Pero de igual forma solo expreso las diferencias, no las cantidades en sí. En el momento en que me digan cuánto tiene Juan, yo puedo decir cuánto tiene Miguel, porque pues yo sé que tiene 20 pesos más Miguel que Juan. Si por ejemplo me dicen que Juan tiene 100 pesos, pues yo en automático sé que Miguel tiene 120. Si me dicen que Juan tiene 30 pesos, yo sé que en automático Miguel tiene 50, porque Miguel tiene 20 pesos más que Juan. Entonces, estas son dos maneras en las cuales expresamos esas diferencias, ¿sí? Son muy normales, son muy comunes en nuestra forma de expresarnos, ¿sale? Aunque los dos enunciados expresan correctamente la diferencia, difieren respecto a la persona que se toma como referencia, como ya explicamos hace un momentito. Ahora, esta es una forma de expresar una comparación entre dos cantidades, como les dije, pero no es la única. Hay otra forma de comparar estas dos cantidades y es mediante una razón o cociente, recordando que un cociente o una razón es una división vertical a manera de fracción, por lo que yo podría comparar las dos cantidades colocándolas a manera de fracción. En la parte de arriba de la fracción yo voy a colocar la cantidad que tiene uno de los alumnos, y en la parte de abajo voy a colocar la otra cantidad que tiene el segundo alumno. En este tipo de comparaciones la cantidad que se coloca abajo es la referencia, como lo expresan los siguientes enunciados, ¿no? Bien, yo tengo aquí la cantidad que tiene Miguel va arriba y la cantidad que tiene Juan va abajo. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, la referencia va a ser el que se encuentra abajo, en este caso la cantidad que tiene Juan. Entonces yo divido 40 entre 20, pues me da a 2. Entonces, esa comparación nosotros la expresamos de esta manera. Miguel trae o tiene
el doble de dinero que Juan. Vamos a ponerle aquí mejor tiene el doble de dinero que Juan. Digo la cantidad que tiene Miguel respecto a la que tiene Juan. ¿Sale? Que es mi referencia, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero no es la única manera que yo tengo para expresar esta comparación. Si ahora yo coloco la cantidad que tiene Juan arriba y la cantidad que tiene Miguel abajo, la referencia ahora es Miguel porque la cantidad de Miguel se encuentra abajo. Yo hago 20 entre 40, pues me da un medio, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo expresamos de la siguiente manera. Juan tiene la mitad de dinero que tiene Miguel. Yo digo entonces la cantidad de Juan respecto de la que tiene Miguel, y mi referencia es Miguel porque se ubica abajo, ¿sale? Entonces, esta es otra manera de comparar cantidades a través de un cociente, razón, que no es más que una cantidad expresada a manera de fracción, ¿sale? Un par de cantidades expresadas a manera de fracción. Vamos a hablar entonces, si ya entendimos el concepto de razones, que son dos cantidades que yo pongo, las cuales las que yo quiera tienen que ser de la misma especie, ¿no? En este caso estoy hablando de dinero en ambos casos, y yo comparo esas dos cantidades iguales, que es decir, esas dos cantidades de la misma especie que son dinero, en forma de una fracción, colocando una cantidad de arriba y la otra cantidad de abajo. Ahora, una vez que ya entendimos esto, vamos a hablar ahora sí de razones o relaciones trigonométricas. Al hablar de esto, hablamos de una comparación, evidentemente, como acabamos de explicar, ¿no? Pero ahora estamos haciendo esa comparación entre los lados de un triángulo, es decir, entre la distancia que miden los lados de un triángulo. Por ejemplo, si yo nombro como 1, 2 y 3 a los lados de un triángulo rectángulo, las posibles razones, relaciones o fracciones que yo puedo escribir relacionando a los diferentes lados de un triángulo, pues son los siguientes. Si yo pongo 1 en la parte de arriba, en la parte de abajo pues no me quedan más que 2 o 3, ¿no es cierto? Si yo coloco 2 arriba, pues no puedo más que poner o 1 o 3 en la parte de abajo. Si yo coloco 3 en la parte de arriba, pues no me queda más que 1 o 2 en la parte de abajo. Si se fijan, todas son expresiones diferentes, ¿sale? En consecuencia, nosotros tenemos 6 posibles formas de relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces tenemos 6 posibles razones y aquí están expresadas. A estas razones o relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo se les conoce con el nombre de funciones trigonométricas. Así se les conoce como funciones trigonométricas. Ustedes nunca pierdan de vista que en estas funciones trigonométricas lo único que estamos haciendo es una comparación. Eso nunca se lo deben de perder de vista, que estamos comparando lo que miden los lados de un triángulo rectángulo, ¿sale? Los griegos les dieron nombres particulares a estas relaciones, ¿de acuerdo? Es importante señalar que para determinar correctamente estas relaciones, primero hay que definir un ángulo de estudio, puesto que los nombres del triángulo rectángulo se definen correctamente a partir del ángulo de estudio, ¿sale? Entonces tenemos dos ángulos, tenemos el ángulo de 90, que es el ángulo recto, y tenemos dos ángulos agudos. Entonces recuerden que en la clase anterior nosotros teníamos que definir un ángulo de estudio. En el caso del teorema de Pitágoras a veces no era tan importante definir un ángulo de estudio. Si no estaba definido, pues yo entonces lo definía, ¿no? Aquí no, aquí sí es fundamental definir cuál de los dos es el ángulo de estudio, porque si yo no lo defino correctamente, los resultados van a ser diferentes, ¿sale? Aunque son las mismas relaciones, no vamos a estar hablando de la misma. Ahorita lo vamos a ver. Bien, si no definimos correctamente los lados, es muy probable que nos equivoquemos en los cálculos, lo cual es el error más común. Aquí nos lo dice el documento, ¿no? Que si no definimos correctamente los nombres de los lados del triángulo, vamos a cometer el error más común en trigonometría. Es decir, vamos a confundir los catetos. Lo que debería ser el cateto opuesto, yo lo voy a llamar cateto adyacente o viceversa.
porque la hipotenusa no tengo problema, ¿no? Pero sí, los catetos se van a invertir y entonces mis errores más comunes van a ser al invertir los catetos en mis funciones trigonométricas. ¿Sale? Bien, esas 6 posibles relaciones que yo tengo, les dije, reciben nombres particulares, nombres que les dieron los griegos. ¿Cuáles eran esos nombres? Bueno, se les llama, ellos decidieron llamarles seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí tenemos los nombres. ¿Por qué se les ocurrieron esos nombres? Pues no sé. Habría que preguntarle a ellos por qué eligieron esos nombres, ¿no? Pero no debería de causarnos ningún problema el nombre. Si, por ejemplo, a lo mejor yo los hubiera inventado, pues no sé, a lo mejor a uno de esas funciones trigonométricas le hubiera puesto un nombre que a mí me gustara, ¿no? A lo mejor sería la función Tezcatlipoca, ¿no? Por ejemplo. O la función Quetzalcóatl, ¿no? Por ejemplo, yo le ponía, ¿no? Y como yo se lo puse, pues ni modo, o sea, a veces se amuelan y se aguantan. Bien, así como fueron los griegos los que formalizaron esta parte de la trigonometría, bueno, pues ellos le pusieron los nombres y bueno, hasta la fecha los utilizamos. Entonces, el nombre no tiene ningún significado en particular, ¿sale? Simplemente nos vamos a acostumbrar a que estas relaciones reciben estos nombres y no pasa nada. Aquí tenemos la abreviatura que comúnmente se utiliza. Yo le pongo aquí CEN, que es la más común en español, pero también pongo SIN, porque en las calculadoras científicas, como son vienen en inglés, normalmente se ponen las funciones como se expresan en el idioma inglés, y en el idioma inglés en lugar de poner seno, ponen sino, entonces en lugar de ser sen, ponen sin. Todas las otras pues no hay ningún problema. Coseno se pone cos, tangente, que son las 3 primeras letras, se pone tan, cotangente se ponen las 3 primeras letras, que son cot, secante pues también las primeras letras, que son sec, y la última función cosecante se acostumbra a escribir como CSC, ¿sale? Porque si yo pusiera las 3 primeras letras sería cos y se confundiría con el coseno, ¿sale? Entonces la cosecante CSC, abusados porque luego aquí se me andan confundiendo, ¿no? Bien, y entonces así relacionamos los lados de un triángulo. Vean, yo coloco en la parte de arriba el cateto opuesto y el cateto opuesto, vean aquí. Y en la parte de abajo puedo poner o la hipotenusa o el cateto adyacente. Si en la parte de arriba yo coloco la hipotenusa, no me queda más que poner abajo o cateto adyacente o cateto opuesto. Si yo coloco cateto adyacente en la parte de arriba, no me queda más que poner o hipotenusa o cateto opuesto. Si se fijan, aquí están expresadas las 6 posibles combinaciones para relacionar los lados de un triángulo rectángulo. Y bueno, entonces tenemos ahí la definición. La definición de seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto, secante es hipotenusa entre cateto adyacente y cosecante hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Qué debemos de hacer? Pues tenemos que aprendérnoslas. Yo sé que esto luego a veces es complicado, pero hay una regla mnemotécnica que nos sirve muy bien. Vean, por ejemplo, esta regla mnemotécnica pues siempre le sirve a mis alumnos y a mí en particular me sirve muy bien. ¿Cómo voy a acomodar todo esto, todos estos lados? ¿Cómo me los voy a aprender? Bueno, pues es muy fácil, vean. Cuando yo tengo calor, yo me tomo mi coca, aquí pongo coca con hielo abajo, y ahí está, coca con hielo abajo. Y cuando hace frío, yo nada más me tomo mi coca. ¿Ya lo vieron? Entonces, cuando tengo calor me tomo mi coca con hielo abajo. Y cuando tengo frío solamente me tomo mi coca. Bien, si ustedes se fijan, las 3 funciones trigonométricas que tenemos a partir de aquí, la cotangente, secante y cosecante, son las mismas funciones trigonométricas que tenemos arriba, pero están cambiadas. Vean, si aquí yo tengo en la tangente es coca, en la cotangente están invertidos. Y luego a veces los alumnos le ponen caco. ¿Se lo vieron? Está volteada. En lugar de tener coca, aquí tiene caco. De igual forma, la secante equivale al coseno, pero volteado. Ahora es hipotenusa entre cateto adyacente. Y de igual manera la cosecante corresponde al seno, a la misma relación entre los cateto opuesto y hipotenusa, pero está invertido, ¿sale? Entonces, si yo me aprendo estas 3, volvemos a repetirlo. Cuando yo tengo calor, me tomo mi coca con hielo abajo.
y cuando tengo frío solamente me tomo mi coca. Lo que hago yo es invertirlos, caco y luego pongo caco con hielo arriba. Aquí era coca con hielo abajo, aquí es caco con hielo arriba. Entonces, a veces no solamente es necesario aprenderse estas tres, si se fijan. Entonces, como son funciones que son iguales pero están volteados los lados, se les llama funciones inversas. Entonces, la cosecante es la inversa del seno, y de igual forma el seno es la inversa de la cosecante. El coseno es la función inversa de la tangente, y de la secante, y la secante es la función inversa del coseno. La tangente es la función inversa de la cotangente, y la cotangente es la función inversa de la tangente. Entonces, estas funciones están relacionadas. Yo podría obtenerlas muy fácil poniendo el resultado. Pongo 1 sobre el seno y bueno, ya me obtengo la otra función. Entonces, estas tres funciones ya no son tan necesarias. Con solo calcular estas tres, entonces estas tres son la verdad las importantes. Por eso cuando ustedes revisan una calculadora solamente vienen estas tres primeras, porque son las que se necesitan. Si yo quiero calcular las otras, lo puedo hacer muy fácil. Si quiero calcular la cosecante, pues pongo 1 sobre seno y ya tengo en consecuencia la cosecante. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos funciones y de identidad. ¿Sale? En la siguiente clase. Bien, entonces ya tenemos aquí las funciones trigonométricas. Ya tenemos hasta la regla mnemotécnica para aprendérnosla. Otra vez la vuelvo a repetir. Cuando yo tengo calor me tomo mi coca con hielo, pero cuando tengo frío solo me tomo mi coca. Y ahí tengo ya aprendido las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. ¿De acuerdo? Las funciones trigonométricas involucran a los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Por lo que si nosotros vemos un problema que involucra lados y ángulos en un triángulo rectángulo, inevitablemente este se debe resolver usando funciones trigonométricas. Recuerden que cuando vimos el teorema de Pitágoras aclaramos que el teorema de Pitágoras resolvía problemas en donde solo se involucraban lados. Cuando yo veo involucrado un ángulo, ya sea que me lo dan o que me lo piden, entonces tengo que echar mano de las funciones trigonométricas. Esto va a ser así. Vamos a definir las funciones trigonométricas, por ejemplo, para un triángulo cualquiera. Por ejemplo, en este caso el triángulo 3, 4, 5 que vimos en el famoso triángulo de los albañiles, ¿no? Y cómo cambian las funciones al cambiar el ángulo de estudio, ¿sale? Entonces vamos a ver, si mi ángulo de estudio es este que está aquí sobre la horizontal, ¿sale? Yo voy a definir entonces que este es mi cateto adyacente, porque es el lado que se encuentra entre el ángulo recto y el ángulo de estudio. El otro lado que forma parte del ángulo recto, pues es mi cateto opuesto. Y el lado más largo es mi hipotenusa. Bien, si yo sustituyo esos valores en mis funciones trigonométricas, como la tengo seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, la definición me dice que es coca con hielo, y aquí tengo coca. Pues yo veo que es cateto opuesto es 3, ¿no? Ahí está. E hipotenusa es 5. Yo puedo poner, para que vean cómo es coca, es 3 cuartos. 3 cuartos y el hielo que va abajo es el 5, ¿no? Que es la hipotenusa, 5 y 5. Entonces, para la tangente que es coca, pues es 3 cuartos, como lo tengo aquí. 3 cuartos. Los volteo para hacer las funciones cotangente, secante y cosecante. Si aquí es 3 cuartos, aquí será 4 tercios. Si aquí es 5 cuartos, será... Perdón, 4 quintos, aquí será 5 cuartos. Si aquí es 3 quintos, aquí será 5 tercios. Y entonces yo ya tengo las funciones, todas las funciones trigonométricas para este ángulo de estudio, este ángulo alfa. ¿Sale? Ahora vamos a tomar las mismas funciones trigonométricas, pero ahora considerando como el ángulo de estudio al ángulo que se ubica sobre la vertical. Es decir, ahora es el ángulo beta. ¿Cuál va a ser entonces mi cateto adyacente? Que es el lado que se encuentra entre el ángulo de estudio y el ángulo recto, es decir, 3. Este es el cateto adyacente. El otro lado que forma parte del ángulo recto es el cateto opuesto. Y mi hipotenusa pues sigue siendo la misma porque es el lado más largo. Vamos entonces a definir las funciones trigonométricas. Ahora coca es 4 y 3, 4 tercios, como lo tengo aquí, 4, 3, con mi hielo abajo. 4, 3 es coca, 4, 3, y el hielo abajo que es 5, 5 y 5. Para la tangente pongo coca, que es 4 tercios, como está aquí, y ya las volteo para el siguiente. Si aquí fue
4 tercios, aquí es 3 cuartos. Si aquí fue 5 tercios, aquí es... Perdón, si aquí fue 3 quintos, aquí es 5 tercios. Si aquí fue 4 quintos, aquí es 5 cuartos. ¿Sale? Aquí la hipotenusa o el hielo va arriba, por eso el 5 está aquí arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, es muy sencillito para elaborar las funciones trigonométricas una vez que me dan los lados de un triángulo rectángulo. Tengo que poner cuál es mi ángulo de estudio y en base a mi ángulo de estudio defino los nombres correctamente de mis lados de mi triángulo rectángulo y sustituyo en las funciones trigonométricas en su definición fundamental. ¿Sale? Vamos a hacer entonces ahora las funciones trigonométricas para un segundo triángulo, para el 5, 12 y 13. Tenemos entonces aquí que mi ángulo de estudio es este ángulo alfa. Otra vez el que se ubica sobre la horizontal. Entonces este es mi cateto adyacente, el lado que se encuentra entre el ángulo y el ángulo recto. Ahí está. El otro lado que forma parte del ángulo recto será el cateto opuesto y la hipotenusa. Volvemos a poner coca, sería 3, 12, con el hielo abajo que es 13 y 13. Coca, que sería 5 doceavos. Caco, que sería 12 quintos, pongo 12 quintos y mi hielo abajo, que es mi hipotenusa, que es 13, arriba y arriba. Yo lo puedo verificar: 5 treceavos, 13 quintos, 12 treceavos, 13 doceavos, 5 doceavos, 12 quintos. Ahí está, perfecto. Revisamos cómo serían las funciones trigonométricas si cambiamos del ángulo de estudio, en este caso el ángulo beta, que es el que se ubica en la vertical. Pues ahora defino mi cateto adyacente, que es 5, mi cateto opuesto, que es 12, y mi hipotenusa, que es 13. Vamos a definir. ¿Cuál sería coca? Sería 12 quintos. Aquí no está cambiado, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces, ¿cómo sería aquí? Pues entonces sería aquí 12, y aquí le pondríamos 12 quintos, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi hipotenusa abajo? Pues abajo van a ser 13. Entonces en la parte de abajo, voy a colocar, aquí en la parte de abajo van a ser 13 y 13, ahí está. Entonces aquí vamos a poner, otra vez coca va a ser 12 quintos, entonces aquí vamos a poner 12 y en la parte de abajo vamos a poner quintos, ¿no? Ahí está, 12 quintos. Lo volteamos aquí y entonces aquí van a ser 5 doceavos. Aquí pongo, en la parte de abajo van a ser 5 doceavos y mi hielo que va arriba, mi hipotenusa, que es 13, 13 que va arriba, y aquí también que es 13 que va arriba. Ahí está. Y entonces ya tenemos completas las funciones trigonométricas. Vamos a revisarla. 12 quintos, 12 quintos y el hielo, que es 13. Vuelvo a poner coca, que sería 12 quintos, que ahí está, y los inviertos: 12 quintos, 5 doceavos, 5 treceavos, 13 quintos, 13 doceavos, 12 treceavos, perdón, 13 doceavos, ¿sale? Y ya está correcto, ¿no? Entonces, una vez que me definen cuáles son los valores de mi triángulo rectángulo y mi ángulo de estudio, entonces, si me dan los lados y mi ángulo, cuál es mi ángulo de estudio, yo puedo definir las funciones trigonométricas muy fácil, ¿sale? No es nada del otro mundo, solo es cosa de practicarlo, ¿sale? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de las funciones trigonométricas. En este ejemplo 1 nos dice: determina el valor del lado X del siguiente triángulo. Evidentemente pues es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces me dicen que nos dan como datos un ángulo de 35, que es el que se ubica sobre la vertical. Tengo aquí 12, que es sobre el lado vertical, y X, que valdría al lado diagonal, ¿sale? Entonces identificamos los lados. Si este es mi ángulo de estudio y este es el ángulo recto, este es mi cateto adyacente, el otro lado es cateto opuesto y esta corresponderá a la hipotenusa. Lo que sigue es identificar el lado que en este caso no importa. Si se fijan aquí, el cateto adyacente tiene asociado el 12, la hipotenusa tiene asociada la X, pero el cateto opuesto no tiene asociado nada. Por lo tanto, este lado no me interesa o no me importa y lo tacho. ¿Cuál es el lado que no me interesa? El cateto opuesto. Yo tengo aquí mis funciones trigonométricas, tengo seno, coseno y tangente de 35 grados. Y bueno, tenemos las definiciones: que cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si no me interesa el cateto opuesto, pues tacho las funciones que tienen involucrado al cateto opuesto.
Ah, pues que el seno sí tiene involucrado el cateto opuesto, pues lo tacho. La tangente también tiene el cateto opuesto involucrado y como no me interesa, pues lo tacho. ¿Cuál es la única función que me queda? Pues el coseno, porque esta no involucra al cateto opuesto. Y entonces yo sustituyo los valores, ¿no? Entonces coseno de 35 va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa 12 sobre x. Lo que hacemos es despejar. Recuerden que cuando a nosotros nos queda la x en la parte de abajo de la fracción, en el denominador, lo que hacemos es intercambiar. La x ocupa el lugar de la función y la función ocupa el lugar de la x. Por eso, ahora x va a ser igual a 12 entre coseno de 35. Si nos vamos a la calculadora, bueno, 12 entre coseno de 35 grados nos va a dar 14.65. Recuerden que su calculadora debe estar en grados, ¿sale? Debe ser en deg o d. Si no, les van a dar resultados diferentes. Aquí esta bolita chiquita indica grados. No debe de estar en gra porque recuerden que gra es gradianes. Ni r ni rad, que son radianes, debe estar en deg o d, que significa degrees en inglés. Vamos a un segundo ejemplo. Determina el valor de x del siguiente triángulo. Nos dan otra vez otro triángulo y ahora yo tengo un ángulo de estudio de 18 grados, un lado horizontal que mide 63, un lado vertical que mide x, y entonces identificamos los lados, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Entonces el cateto adyacente está entre el ángulo de estudio y el ángulo recto, cateto adyacente. Cateto opuesto es el otro lado que forma parte del ángulo recto y la hipotenusa es la diagonal o lado más largo. Ahí está. Bien, vamos a identificar cuál lado no nos importa. Pues el cateto opuesto tiene asociado x, cateto adyacente tiene asociado 63 y la hipotenusa no tiene asociado nada. Por lo tanto, ese es el lado que no me importa. ¿Sale? ¿Cuáles son las funciones que tienen la hipotenusa involucrada? Pues el seno y el coseno. Recuerden que era el famoso hielo. Por lo tanto, yo las tacho. No me interesa ni el seno ni el coseno. La función correcta que yo voy a utilizar pues va a ser la tangente, porque esta, si se fijan, no tiene involucrado a la hipotenusa. Y bien, sustituimos. Tangente de 18 grados, pues va a ser cateto opuesto o coca entre cateto adyacente o coca. X entre 63, ahí está. Bien, entonces cuando yo tengo x arriba, lo único que hago es que este 63 que yo tenía aquí pasa multiplicando del otro lado, ¿no? Entonces por eso x va a ser igual a 63 por tangente de 18 grados. Estos números yo los llevo a la calculadora y me dan un resultado de 20.47. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser la estrategia para resolver ejercicios. Vamos a un tercer ejercicio. Nos dice, ahora, en los ejercicios anteriores, si se fijan, habían pedido determinar un lado. En el ejercicio 3, ahora nos piden determinar el valor del ángulo. Ah, que me dan como datos. Si se fijan, ahora me dan como datos dos lados, el lado horizontal y el diagonal. Y me piden ahora el valor del ángulo. Bien, vamos a proceder de la misma forma. Hay que identificar correctamente los lados del triángulo rectángulo. El lado que está entre el ángulo recto y el ángulo de estudio pues va a ser el cateto adyacente. El otro lado que forma parte del ángulo recto es el cateto opuesto y la hipotenusa es la diagonal. Ahí está. Evidentemente pues la hipotenusa tiene asociado 55, cateto opuesto a 45 y el cateto adyacente no tiene asociado nada. Este es el lado que no me interesa o que puedo eliminar. ¿Sale? Entonces aquí, bueno, pues entonces pongo mis funciones trigonométricas. Si no me interesa el cateto adyacente, pues tacho las funciones que tienen involucrado el cateto adyacente. Es decir, tacho el coseno y tacho la tangente porque tienen involucrado el cateto adyacente. La función que voy a ocupar entonces para solucionar este ejercicio será la función seno, como lo tengo aquí. Yo sustituyo los valores que serán cateto opuesto entre hipotenusa, son 45 entre 55. Y despejamos entonces el ángulo. ¿Cómo se despeja el ángulo? Bueno, aquí no lo vamos a despejar como acostumbramos. Bien, cuando se despeja una función trigonométrica, como dice el documento, esta no se maneja como una cantidad multiplicada o dividida. Para despejarla se utilizan las funciones inversas. Es decir, cuando yo la quiero pasar, si yo tengo seno de A, la A, para que quede solita, va a necesitar el despeje de la función seno. ¿Cómo se despeja la función seno? Ah, bueno, pues se pasa del otro lado, pero se le pone seno a la menos 1. Este menos 1 no significa que esté dividiendo, como lo vimos en los exponentes. Este seno a la menos 1 no significa que está dividiendo. No es como los exponentes tradicionales de las leyes de los exponentes. No, este no. Esto lo que significa
es que se utilizan unas funciones inversas que nosotros, a las cuales podemos acceder en la calculadora. Entonces tenemos el inverso del seno, es seno a la menos 1 y es esta, ¿no? Hay que quitarle esto, ¿no? Esto no va, perdón, esto no iba aquí, ¿sale? Ahí está. Entonces nosotros tenemos las funciones inversas. Bien, en una calculadora científica estas funciones se ubican en un segundo plano o arriba de las funciones seno, coseno y tangente. Se puede acceder a ellas oprimiendo la tecla Shift. Vean, aquí tengo algunos ejemplos de calculadoras. Aquí cuando yo tengo mi calculadora, yo voy a tener donde tengo las teclas de seno, coseno y tangente, en la parte de arriba o en un segundo plano voy a tener las funciones seno a la menos 1, coseno a la menos 1 o tangente a la menos 1. La pregunta es ¿cómo accedo a ellas? Bueno, pues como nos dice el documento, lo primero que debo de hacer es oprimir primero la tecla Shift, es decir, esta tecla Shift que yo tengo aquí es la que yo debo de oprimir, ¿sale? Y después teclo, entonces presiono primero la tecla Shift y después presiono la función de la que quiero acceder a la función inversa. En este caso yo quiero el seno a la menos 1, entonces yo tendría que oprimir Shift y luego seno para que me dieran, aquí en la calculadora va a aparecer seno a la menos 1, tal como dice aquí, seno a la menos 1. Y entre paréntesis se va a abrir un paréntesis y entonces yo debo de poner ahí el seno a la menos 1 de quién, ¿sale? Entonces entre paréntesis voy a poner 45 o entre 55 y cierro ese paréntesis. Cuando le doy igual me va a dar esta cantidad de 54.9, ¿sale? Ahora nos dice, después de que ya oprimí la tecla, solo resta introducir el ángulo, solo introducir el valor, aquí no es ángulo, el valor, solo resta introducir el valor para obtener la función, ¿sale? Bien, en algunas calculadoras la tecla Shift no aparece, pero se tiene una tecla equivalente que sería la tecla Second, de segundo plano. Vean, aquí tenemos una calculadora en la cual no aparece Shift, pero aparece una tecla que dice Second función o función segunda, o la que está aquí arribita. Entonces cuando yo aprieto esta tecla Second y la función seno, voy a tener acceso a la función seno a la menos 1. Second y tangente, voy a tener tangente a la menos 1. Y de igual forma, si yo quiero obtener cualquiera de las funciones que tengo en mi calculadora, arribita, por ejemplo, en lugar de esto pongo, si yo tengo aquí la raíz cuadrada y quiero obtener la raíz cúbica que está arribita, pues pongo second y raíz, ¿sale? De igual forma aquí sería Shift. Si yo quiero acceder, por ejemplo, al valor de pi que tengo en mi calculadora, yo presiono Shift y exponencial y entonces me va a dar el valor de pi, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo acceder a los que están acá arribita a través de esta tecla Shift, o en este caso de esta calculadora con la tecla Second. Yo puedo acceder a todo esto que tengo aquí en segundo plano o arribita de las teclas que maneja mi calculadora científica, ¿sale? Algunas otras calculadoras pueden tener la tecla INV, que significa función inversa. Vamos a tener aquí otra calculadora, por ejemplo, vean, aquí esta calculadora tiene una función, no tiene Shift ni tiene Second. ¿Qué hago yo? Bueno, pues aquí tiene una tecla que dice INV. Con esa tecla INV voy a poder acceder al segundo plano, ¿sale? Entonces si a mí el profe me dijo que era Shift o que era Second y no me aparece y ya no la veo, pues yo no me estreso. También me dijo que podía ser INV, ¿sale? Para poder acceder a este segundo plano. Va a depender de la calculadora que ustedes tengan, ¿de acuerdo? O también vamos a tener algunas teclas que son las funciones arc, de arco, pues también se les conocía las funciones inversas como las funciones arco, ¿sale? Aquí tenemos entonces que también la función seno a la menos 1 también se conocía como la función arco seno, o arco coseno, o arco tangente, ¿sale? Aquí vamos a ver, por ejemplo, algunas calculadoras que tenemos en la computadora. No tiene la tecla Shift, inverso o Second, pero viene una tecla que dice Arc. Si yo aprieto Arc y seno, si se fijan aquí en la pantallita me da arco seno de 1. Cuando yo aprieto ese valor, me devuelve el ángulo, ¿sale? Este ángulo, por ejemplo, aquí me lo está dando en radianes, ¿sale?
pero me lo podría devolver en grados o gradianes, ¿sale? Por eso nos dice aquí, es importante verificar que nuestra calculadora esté en grados, esté trabajando en grados, ¿no? Por lo que debe aparecer DEC en la parte superior de la pantalla, o bien está indicado el modo de grados. Por ejemplo, aquí, si se fijan ustedes aquí en el circulito verde, la calculadora está en D, eso significa que esté en grados. ¿Cómo le doy para que yo obtenga grados? Bueno, pues ustedes le deben de dar en esta tecla Mod y les va a dar la opción de grados, radianes o gradianes. De igual forma, aquí por ejemplo ya viene una tecla que cambia de una a otra. Por ejemplo, aquí viene DEC, esta ya directamente cambia los ángulos. Ah, no, está aquí, mire, por ejemplo aquí está, me había equivocado. Aquí está Degrades, aquí puedo cambiar directamente con esta tecla en automático, aunque aquí la calculadora ya está en Degrades. Aquí solo tiene D, pero aquí tiene Degrades. También esta calculadora, si alcanzan a ver, también está en Degrades. Aquí no, esta calculadora tiene resaltado el valor de radianes, por eso les decía que yo que estaba trabajando en radianes. Si ustedes quieren que trabaje en grados, pues oprimen la teclita de grado, de grades, para que empiece a trabajar en grados, ¿sale? Entonces es importante tener nuestra calculadora en la medida correcta de los ángulos, ¿de acuerdo? Bien, una vez que ya sabemos calcular o estos valores dentro de nuestra calculadora, pues yo le aplico a mi ejercicio. Alfa es igual a ¿qué? Seno a la menos 1. ¿Cómo le voy a hacer? Pues yo pongo Shift seno, ya me va a dar aquí seno a la menos 1, y como les dije, yo pongo entre paréntesis 45 entre 55, cierro el paréntesis, cierro aquí los paréntesis. Aquí por ejemplo las calculadoras tienen forma de acceder a los paréntesis, ¿sale? Entonces las calculadoras ya traen paréntesis por definición. Cuando yo abro una función, hay calculadoras que ya en automático me abren un paréntesis para poner a qué valor le voy a sacar el seno, o a qué ángulo le voy a sacar el seno, o la función inversa en este caso, y entonces en automático ya me dan un primer paréntesis. Y lo único que tengo es que cerrarlo. Entonces yo cierro aquí el paréntesis y ya le aprieto la tecla igual y me va a dar el valor. Háganlo por favor en sus calculadoras para verificar este cálculo. Entonces, ya viendo los diferentes tipos de calculadora, nosotros ya tenemos cómo manejar o cómo obtener estos datos en una calculadora científica, prácticamente la que ustedes tengan, ¿sale? Vamos a un siguiente ejemplo, ¿no? El ejemplo número 4 nos dice, ahora determina el valor del ángulo beta del siguiente triángulo. Entonces aquí me dan un triángulo rectángulo que tiene un valor de 7 en el lado vertical, 19 en el lado diagonal, y el ángulo de estudio es el que se ubica aquí sobre la vertical. Identificamos los lados, como ya les dije, entre el ángulo de estudio y el ángulo recto está el cateto adyacente, el otro lado que forma el ángulo recto es el cateto opuesto, y la diagonal será la hipotenusa. Vamos a identificar cuál es el lado que no importa. Bueno, pues en este caso 19 está asociado con la hipotenusa, 7 con el cateto adyacente, y pues el cateto opuesto no tiene asociado nada, por lo tanto lo tacho. Si el cateto opuesto no tiene asociado nada, pues yo veo cuáles tienen cateto opuesto, que sería el seno y la tangente. Los tacho porque no tengo el cateto opuesto o no interesa. La función correcta para utilizar será la función coseno. Y sustituyo coseno de beta, va a ser cateto adyacente, como dice la definición, entre hipotenusa, es decir, 7 entre 19. Bueno, vuelvo a despejar entonces mi función seno. Recuerden que la función seno se pasa del otro lado como coseno, perdón, mi función coseno se pasa como coseno a la menos 1, y entre paréntesis pongo el valor que estaba aquí, el valor de la fracción, coseno a la menos 1 de 7 19avos. Bien, yo meto entonces en la calculadora. ¿Qué voy a hacer? Pues lo vuelvo a hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a apretar Shift coseno, ya me dio coseno a la menos 1. Si en automático se abrió el paréntesis, bueno, le pongo los valores que serían 7 entre 19, cierro mi paréntesis, aprieto mi tecla igual y ya me va a dar este valor. Recuerden, me va a dar eso si está en grados. Si no me está dando eso, es porque a lo mejor estoy en radianes o en gradianes, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos el resultado. Vamos a empezar a resolver unos ejemplos ya situados. En el ejemplo número 5 tenemos calcular la altura del árbol si su sombra mide 15.2 metros cuando los rayos del sol forman un ángulo de 42 grados con la horizontal. Aquí es importante este tipo de ejercicios porque nosotros sabemos que los rayos del sol casi a lo largo de todo el día caen con una cierta inclinación, ¿sale?
solamente cuando el sol se encuentra en el cenit perfectamente, entonces los cuando caen perfectamente verticales, pero si no, en todo momento están con un cierto ángulo. Entonces, en ese momento en el cual el árbol proyecta una sombra de 15.12 metros, los rayos del sol forman un ángulo con la horizontal de 42 grados, como dice el ejercicio. Aquí tenemos el dibujo. Otra vez, ¿qué debemos de hacer? Identificarlos correctamente los lados del triángulo. Hipotenusa en la diagonal, cateto opuesto en la vertical, cateto adyacente en la horizontal. Y bueno, vamos a ver cuál es el lado que no me importa. La altura del árbol está asociado con el cateto opuesto, el cateto adyacente está asociado con la longitud, con la sombra, perdón, y la hipotenusa no tiene asociado nada. Por lo tanto, el lado que no me interesa es la hipotenusa. Tacho los que tienen hipotenusa, es decir, seno y coseno, y entonces la función que me va a servir va a ser la tangente. Tangente de 42 pues va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería x entre 15.12. Entonces, este 15.12 que está dividiendo en el despeje, pues tenemos que pasarlo multiplicando. Entonces, por eso tenemos 15.12 multiplicando tangente de 42. Meto los números, tecleo 15.12, le pongo por, y pongo tangente, y abre paréntesis, pongo 42, le cierro, y le pongo igual. Y efectivamente me da 13.61 metros de altura que tiene el árbol. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, bueno, pues el árbol ya está casi a un poquito menos de 45 grados, por eso la altura es un poquito menos que la sombra ya es más alargada que la altura. ¿De acuerdo? Y así pues se resuelven los triángulos rectángulos en ejercicios ya de aplicación. Vamos a resolver un siguiente ejercicio. Desde lo alto de un faro, cuya altura sobre el nivel del mar es de 80 metros, como dice aquí el dibujo, se observa una embarcación con un ángulo de depresión de 37 grados. ¿Qué es un ángulo de depresión? Es un ángulo que va por debajo de la horizontal. Si yo estoy aquí parado y estoy mirando, mi horizontal sería mirar de frente. Pero cuando yo tengo que mirar hacia abajo porque estoy muy alto, algo así como cuando están ustedes en la azotea de su casa y de repente quieren ver hacia abajo, ¿qué se ve? Pues están viendo con un ángulo de depreciación. Entonces se miden hacia abajo los ángulos de depreciación, ¿sale? Pero este ángulo pues es igual a este. Recuérdense que nosotros vimos rectas paralelas cortadas por una secante, ¿sale? Entonces si este es de 37, este también es de 37. Si recordamos cómo eran los ángulos complementarios, si tengo aquí 37, pues entonces aquí va a ser 53, ¿no? Este va a ser de 53, ¿de acuerdo? Bien. El problema nos dice, determina la distancia a la que se encuentra la embarcación del faro, es decir, la distancia horizontal a la cual se encuentra la embarcación del faro. Bien, entonces yo ya tengo aquí definidos las cantidades en mi dibujo. Primero vamos a identificar entonces los lados del triángulo rectángulo. Si este es mi ángulo de estudio, el ángulo recto estaría aquí. X correspondería al cateto adyacente, la altura del faro al cateto opuesto y la diagonal a la hipotenusa. ¿Cuál es el lado que no importa? Pues la hipotenusa, porque el cateto opuesto tiene asociado la altura y el cateto adyacente la distancia del barco al faro. La hipotenusa no tiene asociado nada y no interesa. Vuelvo a eliminar en este caso el seno y el coseno, porque no me interesan, ¿de acuerdo? Y lo que me queda entonces es la tangente, porque no involucra a la hipotenusa. Tangente de 37 grados es coca, que sería 80 entre x. Recuerden que les había dicho que cuando la x queda abajo, esta pasa para acá y la función pasa hacia abajo. X es igual a 80 entre tangente de 37 grados. Vamos a nuestra calculadora, yo tecleo 80 entre, pongo mi función tangente, abre paréntesis, pongo 37, cierro paréntesis y le pongo igual. Y entonces me da 103.16. ¿Vale? Y tenemos listo el ejemplo número 6. Vamos a resolver otro ejemplo. Este es muy interesante porque estos son un tipo de problemas muy comunes en trigonometría que luego tienen cierta complicación. Este va a ser un ejercicio un poco largo, pero nos va a permitir definir ciertos ejercicios, ¿no? Van a ver. Entonces nosotros tenemos aquí ejemplo 7. Calcula la altura a la que se encuentre el globo aerostático. Si dos personas separadas 150 metros, vean aquí, hagan de cuenta que en estos puntos rojos yo tengo dos personas observando al mismo globo aerostático.
y las dos personas están separadas 150 metros en la misma línea que une al globo. Digamos que están en el mismo plano el globo y las dos personas, ¿no? Entonces, si las dos personas sobre una misma línea observan al globo con ángulos de 32 grados y 65 grados, recuerden que entre más se acercan ustedes a un objeto que está en lo alto, conforme se van acercando lo van viendo con más ángulo, ¿no? Si lo veo muy lejos, yo lo veo con un ángulo bajo. Pero si yo voy avanzando, cada vez la veo por arriba. ¿Por qué? Porque está por encima de mí. Es como si ustedes, imagínense que están ustedes parados en una esquina y ven un semáforo. Conforme ustedes van cruzando la calle, va a llegar el momento en que van a tener el semáforo arriba de ustedes. Conforme se vayan acercando a él, lo van a ver cada vez con más ángulo, hasta que lo van a ver encima de ustedes, ¿sale? Conforme se acerquen es más grande el ángulo, ¿de acuerdo? Entonces la persona que está más alejada lo ve con un ángulo menor, la persona que está más cerca la ve con un ángulo mayor. La diferencia entre ellos pues es una distancia de 150 metros. Y entonces me piden calcular la altura. Parecería un ejercicio que dicen, chicos, ¿cómo lo voy a resolver? No, pues está. ¿Cómo le voy a hacer si no me dan cantidades? Pues hay una estrategia. Déjenme renombrar a los ángulos como alfa y beta. Y a la distancia que los separa, le voy a poner D. La distancia entre la persona más cerca y el globo le voy a llamar X. ¿Sale? Entonces yo voy a plantear una serie de ecuaciones. Vamos a identificar los lados del primer triángulo. Entonces tenemos dos triángulos rectángulos, ¿no? En este caso se trata de dos triángulos rectángulos, por lo que vamos a definir dos ecuaciones diferentes. Bien, vamos a tener el primer triángulo rectángulo con el ángulo alfa, que es el que con la persona que está más alejada. Yo defino entonces mi hipotenusa, mi cateto opuesto, mi cateto adyacente, ¿sale? El cateto opuesto pues obviamente corresponde a la altura a la que está el globo. El cateto adyacente pues a la suma de las distancias D y X. Y la hipotenusa pues a la diagonal, y esta pues no me la pide ni me interesa, entonces la tacho. Si yo tacho la hipotenusa, la función que relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente y no involucra la hipotenusa pues es la tangente, como ya lo vimos en los ejercicios. Yo coloco o sustituyo los valores y cateto opuesto es hipotenusa, es la altura, perdón, y el cateto adyacente es la distancia D más X, estas dos distancias juntas o sumadas, D más X, ahí está. Bien, entonces, para dejar la altura, para dejar la X, toma el lugar de la función y la función se pasa debajo, ¿no? D más X es igual a H entre tangente de alfa, ¿sale? Si yo quiero únicamente la X, porque a mí me están pidiendo la altura, la D que está aquí sumando pasaría restando, ¿no es cierto? Entonces me queda que X es igual a H entre tangente de alfa menos la distancia. Vamos al segundo triángulo. En el segundo triángulo pues yo solamente me atengo a esta parte. Tengo el ángulo beta, H y X. Ángulo beta, H y X. Coloco los nombres del triángulo. Cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa en la diagonal. No me interesa también la diagonal, ¿no es cierto? Entonces, tangente de beta, la función que obviamente no relaciona a la hipotenusa pues es la tangente, y yo pongo coca, que es altura entre X. Si yo quiero X, X toma el lugar de la función y la función toma el lugar de X. X es igual a hipotenusa entre tangente de beta. Yo tengo entonces dos triángulos diferentes, dos triángulos que comparten el mismo cateto opuesto. Esa es la característica de estos dos triángulos, que tienen el mismo cateto opuesto, ¿sale? Pero ese mismo cateto opuesto que corresponde a la altura es lo que me están pidiendo. Entonces, también comparten aquí el valor de X, ¿no? Entonces, yo despejo las ecuaciones. De las ecuaciones despejo el valor de X. Entonces, si es la misma, estamos hablando de la misma X, pues los igualo, ¿sale? Entonces yo tengo por un lado X es igual a H, tangente de alfa menos D, y del otro lado pues es la misma X, ¿no? Estamos hablando de la misma X, sería H tangente de beta. Bien. Del lado izquierdo voy a poner todo lo que tiene H y del lado izquierdo lo que no tiene H. Entonces esta H sobre tangente de beta pasa del otro lado. Aquí está positivo, pasa aquí negativo. Esta menos D que está negativa pasa del otro lado como positiva, por eso pasa como D. Yo veo que se repite la H, entonces yo factorizo. La H se pasa para acá, la saco y entonces dentro de un paréntesis yo coloco 1 entre tangente de alfa menos 1 entre tangente de beta. Este valor que yo tengo aquí está multiplicando H, yo lo paso dividiendo.
y entonces obtengo una ecuación para calcular la altura. Ya tengo una ecuación para calcular la altura de un arreglo como este. Si me piden la altura, entonces yo ya tengo un arreglo, una fórmula para calcular directamente la altura. Si no le entienden muy bien al despeje, chicos, bueno, pues no se preocupen, utilicen la ecuación, ¿sale? Vamos a hacer algo parecido para la distancia x, para calcular de la distancia, el cálculo de la distancia x, ¿no? Y entonces ya tengo aquí la x despejada. D tangente de alfa entre tangente de beta menos tangente de alfa sería la ecuación para calcular la distancia x, ¿sale? Aplicamos directamente la ecuación para el cálculo de la altura. Esta ecuación que ya me permite calcular la altura, pues yo la pongo aquí. La altura va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto va a ser la altura? Bueno, la altura va a ser igual, ¿sale? Entonces nos da 132.27, que es el resultado de la altura para calcular la altura que tiene el globo aerostático. Entonces, ya cuando definí las fórmulas, ya puedo calcular de manera directa. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo 8 nos dice: calcula la altura de un edificio si dos personas separadas 20 metros entre ellas observan al edificio con ángulos de 17 y 31 grados, como se muestra en la figura. Bien, aplicamos entonces directamente la ecuación. Si yo ya tengo el mismo caso y me piden la altura, pues muy sencillo, ¿no? En este caso, vuelvo a aplicar la fórmula. La fórmula me dice que es la distancia, que son los 20 metros, va arriba, 1 sobre la tangente del ángulo chico, menos 1 sobre la tangente del ángulo grande. Aplico directamente la fórmula y entonces obtengo el resultado. Entonces yo ya no tengo que hacer tanto despeje, yo ya tengo unas fórmulas para calcular directamente estos ejercicios o este tipo de ejercicios. ¿Ya lo ven? Entonces esta es una estrategia para resolver ejercicios como este de una manera práctica y ya directa, ¿no? Bien, chicos, pues hasta aquí tendríamos nuestra clase y nos vemos en la siguiente.